Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo os voy a enseñar cómo podemos hacer un efecto de cromado en Photoshop. Voy a hacerlo con una palabra. La palabra, por ejemplo, cromado. Si utilizamos palabras anchitas, casi que mejor. En mi caso tengo una textura en el fondo, que para estas cosas pues es mejor tener un fondo negro o una textura oscura o un degradado más bien tirando a oscuro. Bueno, una vez hemos puesto el texto, vamos a convertirlo en objeto inteligente. Ahora vamos a duplicarlo. Esta capa le vamos a llamar frontal. Volvemos a duplicar. A esta le llamamos relieve. Y volvemos a duplicar y a esta la llamamos reflejo. Ahora la capa principal la subimos arriba y la ocultamos. Bien, vamos primero con la capa principal, que es la frontal. El orden sería este, cromado, relieve y reflejo, ¿vale? Doble clic, nos vamos a bisel y relieve. Aquí pondremos inglete interior. Vamos a poner 130, dirección arriba, tamaño 5, suavizar 4, en ángulo 120, usar luz global 30, contorno de resplandor lo dejamos así, en trama blanco, opacidad aquí vamos a poner 100, en modo multiplicar, color negro, opacidad aquí sí 80. Bien, ahora vamos al trazo. En trazo, tamaño 5, en posición interior, modo fusión normal, opacidad 100, aquí degradado. El degradado elegimos unos básicos, que ya viene por defecto de Photoshop, por ejemplo este. E invertir, alinear con capa, en ángulo vamos a poner 90 y aquí vamos a poner 150 como está. Ahora vamos a superposición de degradado, modo normal, en degradado pondremos el degradado que hemos dicho, este, ángulo 90 y escala 100. Ya tenemos los parámetros de la capa frontal, que esta capa es la que más bien define el cromado. Ahora vamos a relieve, doble clic, nos vamos a bisel y relieve, 15, suavizado 1, ángulo dejamos en 120, usar luz global, contorno de resplandor, aquí vamos a elegir estas dos montañitas, trama en blanco, opacidad 100, multiplicar en negro, opacidad aquí 30. Vale, ahora nos vamos a trazo, en trazo vamos a poner aquí 15, aquí exterior, modo de fusión normal, opacidad 100, y aquí en degradado vamos a poner color y ahora aquí vamos a irnos a resplandor exterior, multiplicar 100, ruido 0, esto lo dejamos así, técnica más suavizado, extender 20-20 conforme lo tengo aquí, esto iría bien así, vale, esto lo dejamos así. Bien, ya tenemos la segunda capa definida, ahora vamos a por la última, reflejo, doble clic, nos vamos a bisel y relieve, inglete exterior, aquí cincel duro, 1000, dirección arriba, tamaño vamos a poner 25, suavizado 5, un ángulo creo que 90 iría mejor, aquí destildamos esto, altitud 30, esto lo dejamos primero, trama en blanco, opacidad, vamos a poner opacidad 20, modo multiplicar el color negro, un poquito menos, y por último sombra paralela, modo multiplicar en negro, opacidad 50 está bien, aquí en ángulo vamos a poner 120, la distancia 20, extensión 30, tamaño 20, bien, y todo lo demás bien. Ya tenemos aquí nuestro cromado. Y ahora, para darle un poquito más de gracia, esta primera capa le vamos a bajar la opacidad así, queda más chulo.
Muy bien, vamos a suponer que queremos cambiar el texto. Pues como nuestra capa principal es un objeto inteligente, le vamos a dar doble clic aquí y se nos abre un archivo. Este archivo podemos, por ejemplo, voy a poner mi nombre y ahora le digo que lo quiero cerrar, le digo que guardar y me aplica todo lo que hemos hecho a este texto. Pero si queremos añadir una forma, también podemos doble clic, tapete aquí. Lo que pasa que en este caso voy a abrir el lienzo, tamaño del lienzo. Vamos a poner 2000, bueno, 2000 por 1000. Y vamos a poner una forma de estas que tiene predefinidas ya Photoshop. Por ejemplo, os vais a la sección de formas y yo voy a poner este, ¿vale? Traigo esto aquí, voy a quitar el texto, lo dejamos en el centro, lo hacemos grande. Lo mismo, cierro el documento, le digo que sí que guardar y aquí lo tenemos. Bien, así de sencillo es hacer un cromado en Photoshop. Espero que os haya servido y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.